El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día, saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros, eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Madre mía, bueno, le hemos oído 1000 veces el Evangelio y dices tú, pero si tengo un terrenito en Marín, yo no es que sea rico, pero es que tengo un terrenito donde planto ahí las cebollas y tal, y ay de vosotros los ricos. Yo os hago una pregunta como muy en profundidad. ¿Lo dejamos todo para el futuro? Es decir, hemos nacido para sufrir, para pasarlo mal, para ser pobres, para estar llorando, y el Señor nos dice: tú sufre, llora, pásalo mal, esta vida es un valle de lágrimas espantoso, que luego ya te viene la vida eterna y allí descansarás. Y todos nos imaginamos que el más allá es cobertura absoluta de sanidad, es decir, el estar en un estado absolutamente de postración mientras alguien te da las uvas, por fin tomar las cosas que tú quieres y no tener ningún problema, ¿no? Esa es la sensación un poco que tenemos, mientras aquí vamos envejeciendo, lo pasamos mal, tenemos enfermedades y el cáncer nos destruye, luego ya vendrá la calma y el reposo. ¿Creéis de verdad, por un momento, que eso puede ser así? O sea, Dios crea este mundo para que lo pasemos mal y después venga el bien. Es decir, ¿qué padre le dice a su hijo? Imaginaos, hijo, ya tienes uso de razón, Tomás, quiero hablar contigo. Mira, Tomás, a partir de ahora lo vas a pasar mal, te vas a casar con una mujer, no te va a salir bien el matrimonio, va a ser un horror, te va a venir un cáncer con 40 años, después una parálisis, te va a venir una depresión de caballo, pero no te preocupes, porque te vas a morir. Y entonces en el más allá ya será distinto. ¿A que eso no se le ocurre a un padre, en absoluto? Fijaos, los gobiernos comunistas soviéticos lo que hacían era hacer precisamente eso con las masas. Decían: la esperanza vuestra está en el futuro, la dictadura del proletariado, aquello que era tan espantoso y que provocó tantísimas muertes, desplazamientos de población, hambrunas brutales. Es decir, todo aquello era considerar que la esperanza estaba en el más allá, pero nada de tocar aquí abajo, que mientras tanto tú tienes que sufrir y pasarlo mal. Es el mismo principio que las dictaduras soviéticas, exactamente igual. Entonces el Señor no puede ir por ahí, es imposible. Fijaos lo que nos dicen, en otro orden de cosas, los políticos. Los políticos también lanzan las ideas como si fueran cosas que hay que solucionar y que vendrán ya resueltas en el futuro. Yo prometo 600.000 puestos de trabajo, yo prometo bajar los impuestos, el IRPF, yo prometo que los impuestos directos van a bajar, tal, ¿no? Entonces todo eso genera la expectativa de salivar como un perro y dices, pues lo voy a terminar votando. Pero ¿en dónde se basa esa esperanza? Nuestra respuesta como cristianos: solo la esperanza se mantiene si alguien te da la mano. Ya. Ahora. Solo tú puedes tener esperanza en el Señor si el Señor ya te está dando la mano. La seguridad de la mano próxima. No hay otra manera, Estés en la situación en la que te encuentres, da igual, pero solamente. La frase más consoladora del Señor es que el agua que yo os voy a dar
Siempre repito esta frase porque yo cada vez que la rezo me entra dentro como la conmoción de decir, Señor, empezamos aquí ya a estar contigo, ¿no? El agua que yo os daré será dentro de vosotros como un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Los premios de allá arriba son los inicios de aquí abajo. Insisto, estad en la situación en la que os encontréis, no importa, pero el surtidor de agua ya ha empezado. Dichosos los pobres porque vuestro es el reino de Dios, y el reino de Dios empieza aquí abajo en la tierra, no empieza en el más allá. Si no, esto sería irse a ciegas a un mundo que no conoces. Aquí tenemos a Cristo en la Eucaristía todos los días, la presencia de la Virgen todos los días, la confesión todos los días que uno quiera para que el Señor actúe de una forma radical. No es una esperanza vana, es que le tenemos aquí en propiedad, absolutamente en propiedad. Por eso no puede entrarnos ningún tipo de ¡ay, qué horror la vida! Eso le disgusta al Señor, ¿no? Ayer estuve en el hospital echando una mano a los enfermos, estando con ellos. Me decía uno de ellos que no veía desde hacía algún tiempo, después del verano. Le dio un ataque, un derrame cerebral brutal. O sea, un derrame cerebral puede ser un derrame que te deje más o menos la cara paralizada o algo. A él le dejó el cuerpo entero paralizado, el cuerpo entero. No podía mover nada, no podía hablar, no podía abrir más que un ojo, medio ojo. Y desde el primer momento él me decía, tengo al Señor y tengo serenidad, todo esto a base de signos que teníamos que inventarnos, ¿no? Tengo al Señor y tengo serenidad después de un derrame cerebral y después de no poder mover nada. O sea, esto es inaudito absolutamente. Ayer estuve con él, puede hablar un poco y puede mover un dedo. Era la persona más feliz del planeta. Podía mover un dedo. Y le digo, ¿cómo estás? Dice, sigo igual, estoy sereno porque tengo al Señor. Solo la esperanza se mantiene si alguien me da la mano ya, si el Señor me da la mano ya, si no, no puede ser. Ayer estuve con otra señora que me dice, estaba la pobre como con mucho dolor, pero estaba también con esa serenidad que da el Señor cuando acompaña, ¿no? Que está como sentado al lado del enfermo, siempre está como al lado, mirando con ternura, como esa madre que está siempre pendiente de su hijo que lo pasa mal porque pasa la noche con fiebre. Igual está el Señor ahí sentado, ¿no? Mirándonos. Entonces esta, que tenía a su hijo al lado, de repente empezó a llorar y empezó a quejarse y empezó a gritar. Y me decía, si es que el dolor no se puede soportar. Y es verdad, es que cuando nos viene un dolor no estás ni para pensar en el que tienes al lado, ni para pensar en el Señor, estás para sufrir, o sea, porque es que no te queda otra. Pero después del dolor ella volvía y decía, pero el Señor no me deja. Cuando tengáis un momento de mucho dolor, que no se entre ni el miedo. Por eso os decía antes lo de la duda, no se entre miedo a nada. Hay que pasar la etapa del dolor, como cuando tienes que soltar las piedras del riñón, cuando te entra el cólico nefrítico, ¿no? No sé en qué película era, porque ya las confundo. Además, llega un momento en la historia del ser humano en que uno confunde Quo Vadis con Ben-Hur. Entonces, me pasa a mí. O sea, yo no sé ya los trozos de cada una. Pero hay un momento muy bonito de una de ellas, ya me diréis cuál es, en el que se le ve al preso que va atado con una cuerda a todos los demás presos y de repente él dice, ayúdame Jesucristo, ¿no? Entonces de repente se ve que hay una mano que le ayuda con una escudilla de agua y le da un poco de beber y se va. Esa escena es muy conmovedora porque es la vida misma. O sea, el Señor no te quita los grilletes y te dice, sal de aquí que eres libre y tal. No. O sea, el Señor dice, yo te acompaño y te doy lo que necesitas en este momento. Estoy pendiente de ti, no te preocupes. Nunca llegarás a sufrir mucho más allá de lo que puedas, de lo que pude yo, ¿no? Pues no os preocupéis porque Dios siempre busca resquicios de alivio y en esos uno tiene que aprender a seguir con la intimidad con Él. Quedaos con la frase de abrid los resquicios para que el Señor pueda aliviar por dentro, porque no estamos solos y la esperanza se da siempre con Él, ahora de la mano.